Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos al último capítulo de esta temporada del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos, y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es David Bocanument, el presidente de FGA Fondo de Garantías. David es administrador de negocios y especialista en estudios políticos de la Universidad de AFIT. Además, realizó el programa de alta dirección empresarial del INALDE y el Advanced Management Program del IE Business School en Madrid. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero en compañías como Conavi, Bancolombia y Factory Capital. Ha orientado los destinos de FGA Fondo de Garantías por más de 15 años, acompañando las estrategias de sus clientes para mitigar el riesgo, rentabilizar la operación y aumentar la expansión de sus negocios, facilitando el acceso al crédito a los colombianos. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, David nos recomienda: primero, tener objetivos claros y ser disciplinados. Segundo, sacar tiempo para todos los aspectos de la vida. Tercero, hacer pausas y reflexiones. Empecemos. David, bienvenido al podcast de Time School. Juan Pablo, muchas gracias por invitarme a este podcast. Te agradezco muchísimo a vos y a todas las personas que nos están escuchando. Señor, a ti muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera empezar este primer segmento hablando un poquito de tu carrera profesional y tu enfoque como profesional. Parece que sos un convencido de que hay que tener claros los objetivos y de que hay que trabajar por ellos. Cuéntanos un poquito sobre esta aproximación. ¿Por qué? ¿Cómo te fijas los objetivos? ¿Cuándo lo haces? ¿En qué ámbitos? Juan Pablo, mira, si me decís una característica personal y incluso que salen todos estos temas de evaluaciones que uno se hace continuamente y demás, me he identificado siempre como una persona muy orientada a los resultados o al logro. Y te digo algo, he encontrado que un tema fundamental para el logro de los objetivos es tenerlos claros, ¿cierto? Construir esos objetivos. Entonces, como dice el refrán popular, si uno no sabe a qué destino o a qué puerto quiere llegar, pues cualquiera le sirve. Y en este caso, para mí, sí ha sido durante estos 30 años de vida profesional un factor clave la definición de objetivos claros, pero no solamente la definición del objetivo, Juan Pablo, te voy a dar algo que también va muy de la mano con el objetivo, y es comunicarlo muy bien y dejarlo muy bien definido. Cuando digo comunicarlo, pues en un ambiente laboral, en un ambiente corporativo, donde hay que comunicar los objetivos para que todos estemos identificados y sepamos para dónde vamos. Pero los objetivos están también en la vida personal, y también hay que acostumbro comunicarlo con mi familia, con mis hijos, con mi señora, porque en la medida en que tú dices estoy en esto, ya adquiere un compromiso diferente. Entonces eso me parece interesante. Bueno, también te he escuchado hablar sobre la disciplina que está relacionado y dices que la disciplina marca la diferencia en el mundo laboral. ¿Por qué piensas esto y qué le recomiendas a la gente en cuanto a cómo ser más disciplinados y arreglar y organizar todas sus cosas para que al final logren lo que quieran? Juan Pablo, mira que si hablas con personas que tengan mucha experiencia en los temas de estrategia y de definiciones estratégicas y todo esto que se trabaja en las compañías, llegar a las definiciones no es fácil porque hay que renunciar a cosas y definir pues todo lo que son los objetivos estratégicos. Pero lo más complejo siempre va a ser, al menos desde mi punto de vista, la ejecución.
Y para mí el factor determinante ahí es la disciplina, es lo que diferencia entre los que generalmente lo logran o no lo logran, ¿sí? Por ahí me hiciste acordar hablando de estos temas de un libro que leí hace mucho rato, creo que se llama Hábitos Atómicos, de un señor James no sé qué, no recuerdo en este momento el apellido, pero básicamente uno de los capítulos fundamentales habla sobre la disciplina, que no tiene que ser grandes cambios, pero sí cómo a través de pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo vas a tener unos resultados muy importantes. Y ahí la disciplina es el factor determinante. ¿Y en tu vida sos disciplinado? ¿En qué sos disciplinado? Soy disciplinado, sí. Y quiero, algo que confunden mucho es madrugador. No soy buen madrugador. Ni comparto ese tema de la teoría del grupo de las 5 de la mañana y no sé qué vaina. Yo Eso le tampoco. servirá a otro. No quiere decir pues que me levante a media mañana tampoco, pero disciplinado es tener un orden, tener una planeación, hacer cumplir los temas. Soy muy disciplinado y muy organizado, por ejemplo, en el ambiente laboral, en las reuniones. Yo llevo aquí ya varios años al frente de esta institución y dentro de la cultura organizacional, una reunión se sabe a qué hora se comienza y a qué hora se termina. Ese tipo de ejercicios se van impregnando y eso tiene un potencial increíble. Bueno, hablando en tu rol de líder, sé que el humanismo es una parte fundamental en él y pues el humanismo al final es entender a las personas, poder sacarlo clave, lo mejor de ellas. ¿Cómo te acercas a los equipos? ¿Cómo haces para conocerlos? ¿Cómo haces para de verdad desarrollar este humanismo con las personas que trabajan contigo? Pues mira, Juan Pablo, para mí ese humanismo que llamas y que hoy está pues muy, digamos, es muy relevante y lo comparto 100% en tener organizaciones mucho más humanas. Para mí eso va enfocado a que tengamos unas actitudes que realcen eh, la dignidad humana, ¿cierto? Esa autonomía que tenemos como seres humanos y esa capacidad racional que tenemos para tomar decisiones que nos inviten a transformar la vida y que nos ayuden a transformar las sociedades, ojalá hacia algo mejor. Y ahí he encontrado que hay un elemento que es el éxito en el liderazgo humano y se llama conversaciones, las buenas conversaciones que tú tengas. Yo tuve la oportunidad de conocer un mentor y que hoy es también un amigo, que es Álvaro González Alorda, y hemos hablado mucho sobre este tema. Y definitivamente no hay nada más transformador, y comparto esa enseñanza, es que no hay nada más transformador que una buena conversación. Y entonces para mí, si tú me preguntas herramientas, para mí esa es la fundamental herramienta para un liderazgo humano, conversar con la gente. Y cuando uno conversa, tiene unas conversaciones que son transformadoras en el sentido de tener empatía, entender al otro, por qué piensa diferente, estar abierto en esa conversación a escuchar. Entonces, lo que yo diría aquí a las personas que nos están escuchando es aprender a prepararnos para tener buenas conversaciones. En este segundo segmento quisiera hablar un poquito de la relación del dinero y el tiempo. Muchos autores, muchas teorías se basan en la similitud y en cómo al aplicar buenas prácticas del uno se aplican en el otro. Quisiera empezar por el adagio popular que dice que el tiempo es oro. Algo que casi todos decimos en algún momento, pocos practicamos, pero sí lo decimos. En tu experiencia como director de compañías y de áreas financieras durante tantos años, ¿crees que estoy en lo cierto, que esas teorías, esas técnicas del manejo del dinero se pueden aplicar en el manejo del tiempo y cómo hacerlo? Pero totalmente, Juan Pablo, es que mira que el tiempo y el dinero son dos recursos y uno
de manera individual toma decisiones, insisto, en lo posible racionales sobre cómo usarlos. Hablamos en términos, cuando hablamos del dinero o de la plata, hablamos de conceptos como el ahorro, el gasto, la inversión. Y yo pienso que igualmente el tiempo, uno tiene manera de ahorrar tiempo para sacarle tiempo a otros temas. Uno puede gastar tiempo o puede invertir su tiempo. Y no es que uno sea malo o el otro, ¿cierto? Entonces, yo creo que los conceptos aquí pues me haces pensar en eso, nunca lo había pensado, pero al ser dos recursos, creo que a los dos les aplica los conceptos y estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento que haces, Juan Pablo. ¿Alguna vez te escuché decir que el mejor consejo financiero que te han dado es que uno no se gasta más de lo que se gana? Uniendo a esto con el tema anterior, ¿cómo se aplica en la vida diaria y cómo se lleva como al manejo de tareas y a los compromisos que la gente va adquiriendo y que les va ocupando tiempo? A ver, el tiempo es un recurso con el que creemos que contamos porque no sabemos cuándo se nos va a acabar el tiempo. Pero bajo el supuesto de, digamos, ese concepto occidental de un día, 24 horas, la semana y el mes, nosotros tenemos que aprender a organizarnos con esos tiempos, ¿cierto? Yo, por mucho que quiera, hay cosas que no puedo controlar. Es decir, yo no puedo que para David Bocanumen los días sean de 28 horas. Es imposible. Entonces, si yo tengo claro ese recurso de tiempo, que un día son 24 horas y que como persona, como ser humano, tengo muchos roles en la vida y estamos en este momento solamente hablando del ámbito laboral, porque pues, no sé, hay otros aspectos de la vida personal, amigos, familiares, hijo, padre, que a todo hay que sacarle tiempo. Entonces, yo sí tengo que tener el dominio, soy yo el que debo tener el dominio sobre ese tiempo. ¿Y cómo puedo tener yo el dominio sobre el que me dan? Disciplina, organización, aprender a utilizar ese tiempo, no distraerse. Yo me quedo aterrado, Juan Pablo. ¿A vos no te ha pasado que alguna vez te llega algo al celular y sin darte cuenta pestañaste y te consumiste 30 minutos viendo un video o algo en Instagram o un amigo que te escribió algo y te sacó, o si tenés un hobby y te mandan pues la foto de la última bicicleta y estabas preparando una exposición o algo? Entonces, ahí es donde impera la disciplina. Ahí es donde yo digo que la disciplina es importante en ese manejo del tiempo. Y hay que aprender a manejar esa agenda, donde definitivamente uno tiene organizada una agenda, pero hay que dejar espacios. Hombre, eso me hace pensar también, Juan Pablo, en esta virtualidad que tenemos hoy en día después de la pandemia. Acordate cuando empezamos a manejar esto y somos seres humanos que nos vamos adaptando a las nuevas necesidades, pero había momentos donde uno tenía mañanas, reunión a las 8, a las 9, a las 10 y a las 11. Y no había un espaciecito pues ni para entrar al baño ni para tomarse un vaso por agua. Entonces, en la medida en que uno aprende a gestionar su tiempo, se vuelve mucho más eficiente y puede encontrar espacios de ahorro para manejar los imprevistos que se ven en el día a día en cualquier organización. Y en cuanto a este ahorro y esta organización y esta disciplina, pues seguramente hay que practicar decir que no a ciertas cosas, tener en esa planeación claridad frente a cómo voy a distribuir mis horas y mis días siguientes. ¿Qué tan bueno es David para decir que no? Para establecer esos límites. Uy, Juan Pablo, eso sí eso lo va aprendiendo a uno con el tiempo y se lo va cobrando muy duro, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Que en la medida en que tú tienes claros, priorizas cuáles son tus objetivos, tus responsabilidades, ¿no es cierto? También te pueden llegar cosas a las que le dices, mire, esto no me encaja a mí
y me va a utilizar un tiempo que tengo destinado a cosas o más, digamos, importantes, prioritarias dentro de mis responsabilidades. Y ahí también desde lo corporativo, hablo desde el plano laboral, aprender a delegar, ¿cierto? Aprender a delegar, aprender a decir, no, esto no necesariamente lo tengo que hacer yo. En esta reunión no necesariamente tengo que estar yo, ¿cierto? Entonces es aprender a manejar esas circunstancias porque el tiempo es no corto, sino es el que es y hay que ajustarse a esa realidad. Yo soy un convencido de que siempre hay la posibilidad de ahorrar, independiente de lo que uno gane. Y comparto completamente esto. Uno entre más se gane, más gasta. Y si uno no se fija, pues metas de ahorro, pues finalmente va a decir que no tiene cómo, pero uno sí puede. ¿Cómo aplica esto, David? ¿Cómo se lo recomienda a sus equipos? ¿Y cómo podría uno llevar esto al manejo del tiempo? Es que yo he sido muy afortunado porque en las organizaciones que he trabajado, con los líderes que he tenido y las personas con las que trabajo, he sido, digamos, muy consciente, como te hablaba ahora, de los diferentes roles que cumple uno como ser humano en esta vida y que el equilibrio es fundamental para la salud, para la tranquilidad, para estar despejado en todos los ambientes, en tomar buenas decisiones. En ese orden de ideas, yo he sido muy respetuoso de los tiempos para cada una de esas actividades, ¿cierto? Esto no quiere decir, como yo le digo a la gente que trabaja conmigo, yo soy el primero que hago el mayor esfuerzo. Aquí la gente a la hora que esté definida como terminar una jornada, todos nos vamos. Esto no quiere decir que no haya excepciones. Es decir, un caso particular, muchachos, nos tocó reunirnos el sábado por la mañana, qué pena con ustedes, sus familias. Yo llevo 16 años aquí y creo que lo he hecho 3 veces. Esos son realmente excepciones. Lo que pasa es que la excepción no se puede volver norma y ahí es cuando uno tiene que hacer pausas y reflexionar. Entonces, en la medida en que tú tienes claro tus espacios, tus tiempos, puedes ahorrar o tener tiempo para todo. ¿O cómo ahorrar? Si yo sé que tengo un día muy complejo en términos de agenda, muy estrecho, sale un imprevisto, pues si las reuniones eran de 1 hora, intenté hacerlas de 50 minutos y en cuatro reuniones de 50 minutos usted ya pudo hacer la quinta al final de la mañana. Sencillo, igual que el dinero. Es solo de disciplina. Hombre, ahí va también mucho que ver la cultura latina, Juan Pablo. Y es que, te insisto, exitoso, una recomendación, arrancar a la hora en punto. Y usted cuando llega a una organización y llega gente nueva o algo y usted empieza una reunión y el nuevo llegó 10 minutos tarde, dice, uy, aquí no se puede llegar tarde. Sin necesidad de decir nada, sin necesidad de maltratar a nadie. Entonces, eso se va alineando. Pero no me quiero dispersar en la respuesta ni volverme largo, pero sí hay maneras de gestionar el tiempo para ahorrarlo, para sacar para esos imprevistos. Bueno, en este último segmento quiero que hablemos del aspecto más personal. Olvidémonos del lado profesional, olvidémonos del FGA, Fondo de Garantías, y pensemos un poquito en David, su familia, sus amigos, las cosas que son importantes para él. Una de ellas es la familia. Sé que es muy importante, su señora, sus 2 hijos. Cuéntenos cómo y cuándo les dedica tiempo a ellos. Los fines de semana, como te lo manifesté en los últimos 15 años, pues han sido sagrados para mí los fines de semana. Hacer compromisos que no quiere decir que son pues firmados en piedra y no se pueden y no hay que tener flexibilidad, pero supongamos con mi esposa, por cansados que lleguemos al final de la semana, los viernes en la noche salimos, no tiene que ser una salida pues hasta las 2 de la mañana, a conversar un rato, a relajarnos, sea solos, con amigos, una copita de vino, es sagrado. El día que no lo hago, me reclaman con justa razón,
pues si esté enfermo, alguna cosa, pero fíjate que son cosas fáciles de hacer. Lo otro es, mis hijos, pues cada uno dependiendo de la etapa en que tenga los hijos y su familia, mis hijos ya están grandes, son un par de señores de 23 años y 21 años, entonces igual, una manera de atraerlos, porque esto tiene también que generar satisfacción, no es pues que venga que a tal hora converso con ustedes, pues si están en noviados y tal, entonces uno dice, venga, vamos a almorzar el domingo, escojan ustedes pues el restaurante, o tengo un hijo que le gusta la cocina y sabe hacer unas hamburguesas deliciosas, bueno, este domingo hacemos las hamburguesas y entonces nos reunimos en el balcón de la casa y ahí sacamos el tiempo para todos, entonces no es nada tan elaborado ni tan complejo, pero sí de tener siempre presente esa necesidad de sacarle el tiempo a todos tus aspectos de la vida. Igual, visitar la mamá, hombre, hay que darle, hay que los que tienen la fortuna, los que tenemos la fortuna de traerla a alguno de los padres o los dos padres vivos, hombre, amigos del colegio, ¿a vos te parece normal, Juan Pablo? Yo voy a cumplir este año 35 años de haber salido del colegio y ahí hay personas, pues que uno no es muy cercano, pero con los que era muy amigo y ve, hombre, hace 20 años de que no te volví a ver. Yo sé que todos en la vida tomamos rumbos distintos y demás, pero hay que sacar la llamadita. Y ahora con la tecnología que hay, hombre, con la facilidad que es coger un teléfono y contactar a la otra persona. Entonces sí, son cosas muy sencillas, pero que se logran. Sé que en esta integralidad, y ahorita nos lo mencionó, una de las cosas más importantes para usted es tener equilibrio. ¿Qué es el equilibrio para David y cómo lo propicia? Equilibrio es tener tiempo para todos los roles que uno cumple en la vida. Uno ve y conoce amigos y conoce compañeros y personas, colegas, que uno los ve desequilibrados completamente. Y eso se traduce también en problemas de salud física, emocional, personas que están completamente entregadas a su vida laboral y que su felicidad depende de solamente un aspecto de la vida. No, el equilibrio es que eso hasta desde el punto de vista financiero y de lo que yo hago, eso es, esa diversidad es mitigar el riesgo. Uno cumple muchos aspectos en la vida y de pronto no tiene que estar muy bien en todos, pero como son tantos, tan diferentes y tan variados, pues ahí va uno compensando. Pero si tú haz de cuenta que hay un círculo y el 70% de ese círculo, que es el tiempo, se lo estás dedicando al trabajo, estás descompensado, ¿cierto? ¿Qué pasa con los otros roles de tu vida? Entonces, hombre, yo he tenido personas, compañeros de trabajo, te voy a confesar aquí una infidencia, y vos y yo que trabajamos juntos en una institución financiera muy grande en este país. ¿Cómo es posible que un viernes a las 8 de la noche le diga a uno un compañero, ay David, ya viene el fin de semana, es que yo siento el viernes por la noche lo que vos de pronto puedes sentir el domingo por la noche? No, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque están concentrados 100% en una actividad y eso no es sano, hay que sacarle tiempo a todo. Un tema un poquito difícil fue que a finales de 2020 estuvo 40 días sin cuidados intensivos por un contagio con COVID. ¿Quién te contó? Es una... hice mi investigación completa. Sí. Yo quisiera saber, porque para mí es uno de los temas que, como los parones que le hace a uno la vida, pues que desafortunadamente muchas personas esperan a un parón de esos para cambiar actitudes, enfoques, pero digamos que a todos creo que de una manera u otra nos toca. Entonces yo quisiera saber, esa situación tan dura, ¿qué reflexiones o qué aprendizajes le dejó frente a cómo vivir la vida, cómo disfrutarla, con quién compartirla, qué hacer y cómo aprovechar más el tiempo? Mira, Juan Pablo, dijiste algo mientras me estabas lanzando la pregunta de las pausas y las reflexiones, y antes de contestarte quiero hacer énfasis en eso. En la vida hay que aprender a hacer pausas y reflexiones, ¿cierto? Con alguna periodicidad para pensar y reflexionar sobre tu vida matrimonial, sobre cómo está haciendo tu papel como papá, como amigo, como hijo, qué oportunidades de mejoramiento hay ahí.
y no esperar a que la vida te dé un batacazo como el que me dio a mí, donde tuve 45 días en cuidados intensivos, donde mi familia no me podía visitar, estaba en otro país, la gente que me atendía entraban como astronautas y eso pues, y era otro idioma y entonces toda la cosa. Tuve 45 días en silencio, un retiro el más complejo del mundo para pensar. ¿Qué reflexiones? Yo creo que no hay temas como que Lumbrera sacó la super reflexión, no, lo que siempre le dicen a uno, incluso las personas mayores y cuando uno habla, hombre, la vida no está comprada, la felicidad de la vida no está en las cosas materiales, ahora que tenerlas es muy bueno, claro que sí. Te voy a contar una cosa, estaba yo en Estados Unidos donde me cogió pues esto y me acuerdo que pasaba por una vitrina y veía una chaqueta que me gustaba mucho, hombre, pero era pues de marca y esas caras. Y uno dice, ¿será que me doy el gustico? ¿Será que me doy el gustico? ¿Será que me doy el gustico? Y de pasar y verla tanto, y yo me la merezco, yo me la compré. Hermano, no me la estrené. Pues me metí a la clínica y no la había estrenado. Entonces, esto a qué va, Juan Pablo, a que vos cuando estás en una situación como estas, vos no te acordás de la chaqueta o del carro o de la moto que compraste con la que salís a pasear o no sé, cualquier cosa material. Eso pasa a un quinto plano. Entonces, entender que la felicidad es un tema complejo y cada uno lo define, pero lo que sí es claro es que no está en los temas materiales, sino en la forma como uno afronta la vida en el día a día y sobre todo la huella la huella positiva que uno pudo haber dejado en el camino de su vida con todas las personas que tocó. En ese sentido, pues yo pensaba mucho era en mis hijos. Y te confieso algo, hubo un momento donde yo ya me vi muy mal y yo no le tuve miedo pues a morirme. Obviamente tenía toda la motivación y fue gran parte de lo que me ayudó a salir adelante. Pero yo dije en un momento determinado, pues si me llegó la hora, haciendo esa reflexión, esa pausa, pues yo cumplí y me siento feliz y duermo tranquilo. Entonces, sí, esto nos daría para otro podcast muy largo porque tengo muchas anécdotas de eso, Juan Pablo, pero lo que le puedo decir a las personas que nos están en este momento escuchando y que de pronto estén pasando por un mal momento o por un muy buen momento, hay una frase que me dijo una persona que es otra gran mentora que yo tengo. Me dijo, David, en esta vida todo pasa, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Es cuestión de tiempo y bueno, aquí estamos, logré sobrevivir a esa situación tan difícil. Afortunadamente. Sí, señor. Bueno, finalmente, basado en tu experiencia en estos 30 años de vida profesional, en las diferentes instituciones con las que has pasado y en esta vivencia que nos acabas de contar, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes para ser exitosos, para ser buenos líderes, mantener este equilibrio y este balance de vida que nos hiciste énfasis es tan importante? Juan Pablo, eso de dar consejos me parece a mí tan complejo, pues si yo no soy como, sí, no sé, redefinamos la palabra consejo, o sea, yo qué le dirías, vamos a mis hijos conversando con ellos sobre temas de experiencia, es empiece por ser buena persona. Yo creo que eso es lo primero que diría. Empecemos por ser buenas personas, que esa es la base de todo. También no digo nada nuevo. ¿Cuántas veces nos dicen cuando alguien se muere no se acuerdan ni de que las utilidades de la empresa que manejó, ni de sino si era cercano, querido, buena gente, una persona íntegra, ¿cierto? Hemos hablado durante esta conversación mucho del equilibrio, no perder el equilibrio, de aprender de esos diferentes roles que uno tiene que cumplir en la vida y sacarle tiempo a todos. Comenzamos en la vida laboral y en esa vida laboral y también en la vida personal, tener los objetivos claros y la disciplina es fundamental. Aprender a tener buenas conversaciones, conversaciones difíciles, que son las más complejas, también en todos los ámbitos que unos tienen.
muchas veces los grandes problemas parten de la falta de comunicación y en las organizaciones, en las familias y demás, es evadir las conversaciones, y las conversaciones son el punto central para evitarse muchos dolores de cabeza en la vida. Y me atrevería a dar uno último, Juan Pablo, y yo creo que uno en la vida, lo he ido aprendiendo en los últimos años, tener buenos mentores. Mentor es esa persona con la que vos te sentís muy cómodo conversando abiertamente, que lo ves como una persona que te inspira muchísima confianza y que es capaz de decirte lo que piensa y orientarte. Entonces uno en la vida siempre creo que es bueno tener 1, 2 mentores con los que pueda hacer esa pausa y reflexionar. Pues David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por tantos aprendizajes y vivencias que nos compartiste y que con seguridad nuestros oyentes van a poder aprovechar. Muchas gracias, Juan Pablo, a ti por esta invitación. Espero que hayas disfrutado la última conversación de esta temporada y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió David. Primero, tener objetivos claros y ser disciplinados. Segundo, sacar tiempo para todos los aspectos de la vida. Tercero, hacer pausas y reflexiones. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo. Te espero en la próxima temporada del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.